Buenas tardes, que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Es un gusto estar todos reunidos aquí ante la presencia de nuestro Dios. Todos hemos venido a buscar de la preciosa palabra de Dios, la necesitamos, como está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estamos viviendo ciertamente tiempos peligrosos y difíciles, pero por esto es muy importante que perseveremos en el estudio de la doctrina de la palabra de Dios para no ser arrastrados por doctrinas falsas. Perseverar, es muy importante conocer la verdad. Y así dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Les damos a todos la bienvenida aquí a la familia de Dios, a la iglesia, edificados en Cristo. Y vamos a estudiar la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Él que sea el que nos guía toda la verdad, que nos revele todo esto en el nombre poderoso de Jesús, porque si lo entendemos, lo podremos poner por obra. Son conocimientos, es la verdad que necesitamos para vivir. Padre bueno, Padre misericordioso, qué deleite, qué privilegio es poder estar en tu presencia. Sabemos que esto no es por mérito propio, por algo que hayamos hecho, sino porque hemos sido comprados con la preciosa sangre del Cordero de Dios, nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Por lo que venimos en esta tarde, Señor, para perseverar en lo que es la palabra y en la profesión de nuestra fe. Te rogamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, que envíes tu Espíritu Santo y que nos reveles tu palabra. Vivifícanos conforme a tu palabra, vivifícanos conforme a tu Espíritu. Danos entendimiento, danos revelación, para que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y podamos llevar una vida piadosa conforme a tu voluntad y llevando fruto en toda buena obra, Señor. Te lo suplicamos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Padre, te suplicamos que nos inundes de tu Espíritu, que venga tu Espíritu Santo y nos inunde. Alzamos nuestras manos en acción de adoración y que para recibir también de ti, que haya un fluir poderoso sobre nuestras vidas, Señor. Y dejamos toda carga. Dice ahí en tu palabra, Señor, que echemos toda nuestra ansiedad porque tú tienes cuidado de nosotros. Y que este tiempo sea, Señor, para sentarnos a los pies de Jesús y recibir de su preciosa palabra. Que venga esa palabra, rema nuestros corazones. Háblanos, Señor. Queremos escuchar de ti, queremos escuchar tu palabra. Guía este estudio, esta hora de meditar en tu palabra, Señor, y que todo esto sea para la gloria de tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo esto que nos das en el precioso nombre de Jesús. Pues vamos a recordar un poco lo que es la clase, el curso de la imposición de manos. Es la lección 15 y la vamos a, en una manera resumida, para recordarla y continuar el día de hoy. Aquí nos podemos ir. ¿Cuántos traen la preciosa palabra de Dios? Aquí está la preciosa palabra de Dios para escudriñarla. Es muy importante escudriñar la preciosa palabra de Dios. Y la vamos a estudiar. Aquí en la pantalla también la estoy proyectando y vamos a leerla, por favor. En el libro de Hebreos habla de esto, de la imposición de manos.
habla de la imposición de manos, y vamos a leer en Hebreos 6:1 y dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí está. Esto es lo que vamos a ver de la imposición de manos. De estos fundamentos básicos de la doctrina hay que seguir avanzando, por eso los estamos también, ya los hemos ido estudiando, pero de aquí ya nos vamos a ir a seguir avanzando. Eso es lo que nos está diciendo aquí la preciosa palabra de Dios, que de estos fundamentos básicos que son esta doctrina, pues sigamos hacia adelante. Y dice ahí en Hebreos 6:3, y esto haremos si Dios lo permite. Y vamos a ver que la imposición de manos es una señal de bendición. Desde el principio, ¿dónde puse mis papeles? No sé. Aquí está. Aquí vemos, dice que vamos a ver que desde el principio Dios ha establecido puntos de contacto para bendecir al hombre. La clase anterior vimos que estaba el huerto como un punto de contacto. Los voy a mencionar porque estos ya los vimos, que son los altares que vienen a ser puntos de contacto. El tabernáculo, el templo de Salomón, la boca de los profetas, los paños. Y también hay otros medios para que disfrutemos de la bendición por la gracia de Dios. Y está la imposición de manos, que es uno de los medios, un punto de contacto. Era lo que estudiamos la semana anterior. Y dice aquí, la imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? En el diccionario Strong nos dice que imponer se traduce del griego epitesis, que también es derivación de epititemi, que significa poner sobre. Eso significa imponer manos, poner sobre. Y poner, colocar, que denota algo, pero no para que cumpla una función. De lo anterior se entiende que la imposición de manos es poner sobre con el objeto de añadir algo, sea sanidad, bendición, delegación y envío. A los ministros también se les imponen las manos, que también es un punto que vamos a tocar, que se les imponen las manos para ser enviados. Y en otras palabras, es permitirle al Señor usar nuestras manos como un medio de contacto para bendecir. Para bendecir. Vimos en el caso de Moisés, lo vimos la vez pasada también, que cuando él alzaba sus manos, Israel prevalecía en la guerra. Y leímos esa parte cuando Israel peleó contra Amalek. Y lo leímos, que sucedía que cuando Moisés tenía en alto las manos, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer las manos, prevalecía Amalek. Entonces, pero las manos de Moisés se le cansaban, por eso a veces las bajaba. Entonces tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro, y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Así que esto nos enseña que la imposición de manos se manifiesta el poder de Dios. El imponer manos, el poder que va a fluir a través de nuestras manos es el poder de Dios en el mundo espiritual y se refleja en lo físico.
Ahí en el libro de Romanos 1:20, el apóstol Pablo nos dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, que los hemos ido mencionando, lo que es la omnisciencia, que Dios lo sabe todo, la omnipotencia, que omnipotente que es Dios, que lo puede todo, entre otros atributos, que Dios es eterno, tiene otros más. Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa en no creer en Dios. Ahí se estaba refiriendo a eso en Romanos 1:20. Así es que al poner las manos va a fluir el poder de Dios, es el poder de Dios. Cuando oramos por los enfermos imponemos manos, pero el poder que fluye es de Dios. Nosotros no tenemos mérito alguno, es el poder del Espíritu Santo que está fluyendo y a Jesús, como dice ahí en Isaías 53:5, que más el Señor Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido a causa de nuestro pecado, para darnos paz a nosotros, cayó sobre Jesucristo el castigo que nosotros merecíamos, para darnos paz a ti y a mí. Y por su llaga hemos sido curados. Así es que todo esto que Jesús conquistó, por su llaga hemos sido curados. Así es que el hombre no, por sí mismo no lo puede hacer. ¿Quién impone manos? También lo vimos la vez pasada. Y dice, nadie puede dar lo que no tiene. Y por eso Pedro le dijo, ahí vimos en Hechos 3:6, y Pedro le dijo al que estaba pidiendo limosna a un cojo de nacimiento, y dice que estaba pidiendo limosna, si quieren nada más un momentito para recordarlo, pero ahí en lo que dicen Hechos, si vamos ahí a Hechos 3:6, es un breve recordatorio. Hechos 3:6, ahí vemos Hechos 3:6, aunque siempre me gusta corroborar un poco. Dice, un día Pedro y Juan subían juntos al templo a la novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Entonces, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este dio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, y le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él les estuvo atento, aguardando a recibir algo. Él estaba esperando recibir dinero, y lo que recibió fue algo hermoso, maravilloso, que no tiene comparación. Él dice, más Pedro dijo, no poseo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó. Este es un milagro de sanidad. Y Dios, Jesucristo está vivo, y lo que hizo aquí es lo que hoy puede hacer también por nosotros. Y dice, y lo levantó, y al momento se le consolidaron los pies. Imaginémonos ese momento de ese milagro. Y los tobillos, y de un salto se puso en pie y comenzó a andar, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Entonces, esto es algo muy importante que sigue pasando hasta el día de hoy, porque esto lo legó el Señor a su iglesia. Lo que Él hizo, dijo que las mismas cosas haríamos nosotros, y aún mayores, porque Él iba al Padre. Él ya está en el Padre y no nos dejó huérfanos. Envió al Espíritu Santo que morará en nosotros, y todo esto lo dejó a la iglesia, para que la gente que ha nacido de nuevo, que pone su confianza en Jesús, se compromete con Jesús, sirve a Jesús, el poder del Espíritu Santo también fluya a través de nosotros, y podamos realizar todas estas, el Señor a través de nosotros pueda realizar toda esta obra. Ahora aquí dice, ¿quién impone manos? Eso lo vimos también. Al que es enviado por Jesús, lo vimos.
también vimos que el verdadero ministro de Dios es el que puede imponer manos, no cualquier persona, sino el verdadero ministro. Aquí vimos como ejemplo a los diáconos que fueron llamados para servir. Y aquí para recordar un poco, esto se vio en el capítulo de Hechos 6, desde el 1 hasta el 6, donde se mencionan los diáconos. Aquí dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, porque para esto habían sido llamados ellos. Y tuvo aprobación esto, y dice que lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe. Así es que en el Señor ningún trabajo deja de tener recompensa, y todo el trabajo es importante para Dios, desde que en la ayuda, porque todos, desde que trapeamos, hacemos baño, todo el trabajo que se haga para Dios tiene importancia en la obra. Y aquí eran las personas que iban a servir también en las mesas, y estaba Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, y a los cuales se presentaron ante los apóstoles, y después de orar, ¿qué hicieron? Impusieron manos. Aquí estamos viendo también que impusieron manos para realizar esa obra, que fluyera el poder del Espíritu Santo sobre de ellos, como un símbolo de impartición de los dones y de la gracia que necesitaban para realizar la tarea que les había sido asignada. Necesitamos este poder. Ninguna tarea es mínima delante de Dios, y lo que el Señor ve el corazón. Así es que el ministro, cuando pone sus manos, ministra con autoridad sobre la vida del pueblo. Esto es lo que hace el ministro cuando imponemos manos. El ministro verdadero tiene autoridad que proviene de Dios. En Efesios 4:1, él dio a algunos el ser apóstoles. Estamos hablando lo que simboliza también en imposición de manos. Estamos viendo en los 5 ministerios. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es que tengan autoridad unos sobre otros, tenemos mayor responsabilidad de Dios, y todos formamos el cuerpo de Cristo. Y claro, luego el Señor también levanta autoridades, porque si no hay autoridades levantadas por Dios, no habría un orden en la iglesia. Entonces, pues también nos tenemos que someter a las autoridades, o pastores, o apóstoles, que personas que haya Dios levantado en la iglesia. Y estamos para servir. Aquí dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, por lo que tiene facultad de equipar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos hermoseando a la novia para cuando venga Jesús y seamos arrebatados. Luego están aquí los que creen la palabra. Ellos son los que también pueden imponer manos. Aquí se acuerdan, es un recordatorio, porque ya lo habíamos visto. ¿Quiénes imponen manos? El que es enviado por Jesús es lo principal.
El verdadero ministro de Dios puede imponer manos, y también aquí los que creen la palabra de Dios, sino cómo vamos a imponer manos si no creemos en la preciosa palabra de Dios. Y esto es lo que dice en la Gran Comisión: y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. A los que han creído en la palabra de Dios, los que han creído en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Esto quiere decir, en otras versiones dice, y sanarán. O sea, es sanidad. Entonces, ¿qué dice aquí? Que pondrán manos sobre los enfermos, pondrán manos. Eso es imponer las manos, poner manos sobre, y sanarán. Por eso cuando oramos también imponemos las manos. También vamos a ver que no se deben de poner con ligereza. Y aquí dice, la promesa del Señor Jesucristo es que al que crea le seguirán las señales del poder de Dios al imponer las manos. Pero ¿cuál es el poder que fluye? No es el tuyo ni el mío, no puede salir ningún poder de nosotros. Es el poder de Dios que fluye a través de nosotros. Esto dijo el Señor Jesús en Juan 11:40, Jesús les dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Por esto es necesario actuar en fe, tanto el que ministra como el que es ministrado. Debe de haber de las dos partes fe. Aquí lo vemos, un ejemplo que fue lo de Pedro, que dice que había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y nunca había andado. Así es que hoy cualquier enfermedad que también tengas, si tú crees, el Señor, al que cree, como lo acabamos de ver, al que cree. Aquí lo dijo el Señor Jesús, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Los milagros que hizo el Señor Jesús son los que podemos hacer, se los dejó a la iglesia, así como lo hacían aquí la iglesia primitiva, es también para nosotros la tarea. Aquí vemos, Pablo dice, y había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo, desde el seno de su madre y que nunca había andado, o sea, de nacimiento. Escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Es importante que tanto el que ministra como los que reciben tengamos fe para ser sanado, y dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y anduvo. Qué cosas tan extraordinarias, pero no nada más fueron hechas antes, el Señor las puede volver a hacer ahora y las volverá a hacer. Así es que es por la fe. En Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y continúa hablando de las personas que vivieron por fe y para fe. Así es que esto ya como es un resumen, nada más lo estamos tocando porque todo esto lo vimos la clase pasada. Ya casi vamos a entrar ya introducción ya de un resumen, ya casi vamos a entrar ahora a la clase de hoy. Y aquí vemos la importancia de la fe. Quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles. Así es que digan, débil, fuerte soy. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron
a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja, de cabra, destituidos, afligidos y maltratados. Y esto por tener la fe en Jesucristo. Dice, así que la fe viene por, bueno, así es que todo esto lo alcanzaron por la fe. Y aquí dice, quienes conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, y también vemos todas las hazañas que ellos hicieron. Todo es el capítulo de Hebreos, es precioso y habla de la fe. Y nos vamos a Romanos 10:17 que dice, así es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Necesitamos fe? Pues oigamos la palabra de Dios. El que cree y pone por obra la palabra agrada a Dios. Eso dice en Hebreos 11:6, que es importante que al acercarnos a Dios creamos que Él existe y que Él es galardonador de los que le creen, que los que le buscan. En 11:6 aquí está, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios. No oramos al aire, no vemos a Dios, pero por la fe sabemos que Dios está ahí donde tú y yo nos acercamos con corazones sinceros a buscarle por medio de Jesús. Ahí está Dios. Y dice aquí que es necesario que creamos que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Él los galardonan con su presencia. Qué hermoso es todo esto. Y ya llegamos a lo que es la clase del día de hoy, esperando a ver si se puede llegar al término. Pero pues si no, hasta donde lleguemos. Aquí dice cómo imponer manos. Nos vamos al libro de Hechos 9, del versículo 10, vamos a leer hasta el 18, lo vamos a leer. Y dice aquí, en el libro de Hechos, recordemos que también hemos estado estudiando, se han estado mandando por el WhatsApp todo el estudio del libro de Hechos. Y ahorita estamos en Gálatas. Por favor, léanlo también, es muy importante que podamos meditar en la palabra de Dios. Y ahí donde dice que leamos ese capítulo y esos versículos, ya luego lean lo que es la reflexión. Y aquí dice en Hechos 9:10, dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él le dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí que está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que él entra y pone las manos sobre él para recobrar la vista. Pero Ananías respondió como si el Señor Jesús no lo supiera, y Jesús ya estaba resucitado y se le apareció aquí en una visión. Aquí dice, y había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías que estaba orando, y el Señor en una visión le habló. Y aquí vemos que le dijo, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Recordemos que aquí está orando Ananías, y en la oración hablamos con Dios, y el Señor Jesús dice aquí que en una visión le habló. Y es posible el día de hoy también que Dios nos habla hoy a través de visiones, de sueños, de la palabra, y todo lo que nos habla en visión, sueños y palabras tiene que ser de acuerdo a la palabra.
Y dice aquí, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y veamos la respuesta del Señor Jesús. Dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Y en Hechos 9:17 dice, Ananías fue y entró en la casa. Y después de poner manos, que estamos viendo el tema de hoy, imponer manos. Y después de poner manos sobre él, eso es imponer, es poner las manos, dijo, hermano Saulo, ¿quién lo envió a imponer manos? El Señor Jesús. Él obedeció e impuso las manos sobre Saulo. Lo que le dijo el Señor en una visión, él fue y lo hizo, obedeció. Y después de poner las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, al que se le había aparecido, fue a Pablo. El Señor Jesucristo, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es por eso que nos usa el Señor como instrumentos. Usa tus manos, los que los imponemos, nuestras manos, como instrumentos, puntos de contacto donde fluye el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, para que fuera lleno. Y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Entonces, aquí estamos viendo cómo imponer manos. Vamos a ver, como punto número 1, debemos de poner manos limpias. No podemos, ahorita vamos a ver que necesitamos limpieza constante en nuestras manos y en nuestro corazón para poderlas imponer. En Éxodo 30:18, el Señor le dijo a Moisés, harás también una pila de bronce con sus bases de bronce para el laboratorio y las colocarás entre la tienda de reunión y el altar, pondrás agua en ellas y con ellas se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Esto era una pila de bronce sencilla donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para el servicio del Señor, para lo que iban a hacer ahí en el servicio del Señor. Esto que nos recuerda a nosotros, esto nos recuerda que debemos de arrepentirnos si sabemos que hemos cometido pecados o el pecado, debemos arrepentirnos constantemente, estar arrepintiéndonos si hemos pecado y confesar nuestro pecado para servir dignamente cada día al Señor y para que por medio de la sangre preciosa del Cordero de Dios, del Cordero, el único Hijo de Dios Jesucristo, nos limpiemos de todo pecado y nos podamos acercar ahora sí con manos y corazón puro, con manos y corazón puro. Los sacerdotes en el tabernáculo antes de entrar al lugar santo se lavaban en el lavacro de bronce que contenía agua. El agua es una figura, un símbolo de la palabra de Dios. Y como podemos ver lo que nos dijo el Señor Jesús ahí en Juan 15, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, dice: el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra de Dios nos limpia. Así es que estamos en un proceso de limpieza. Los ministros, si hemos pecado, arrepentirnos y vamos a ministrar y vamos a hacer, pues entremos habiéndonos puesto a cuentas con Dios, con manos y corazón limpio. Aquí dice, estamos en un proceso de limpieza. En el libro de Apocalipsis 22:11, sí, es el último libro, el que escribió el apóstol Juan, Apocalipsis, Revelación, Apocalipsis 22:11 dice, que el justo siga siendo
injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia. Eso es lo que tenemos que hacer, practicar la justicia, seguir practicando la justicia para poder imponer manos. Estamos viendo aquí limpieza constante. El justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Debemos perseverar practicando la justicia, alejándonos de las contaminaciones que acechan a cada paso. Ahí en Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, que fueron los que leímos allá, no todos, pero en el libro de Hebreos 11, ahí lo podemos ver, ese teniendo tan gran nube de testigos, en Hebreos 11, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El pecado se presenta pero muy sutilmente y va a tratar de hacer caer al que pues crea que esté firme. Por eso dice la palabra de Dios, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Así que tenemos que estar muy bien centrados en la palabra de Dios y huir de la fornicación. No dice resistir la fornicación, dice huir de la fornicación. Y si vemos que hay algún pecado ahí que quiere seducirnos, es mejor quitarnos. Un mal pensamiento, simplemente a veces si viene un mal pensamiento, no es que ya hayas caído en la tentación, así viene la tentación, pero en nosotros está cortar eso. No quiero persistir en este mal pensamiento. En parpadeo, volver o llevarlo cautivo en obediencia al Señor, dice, llevando cautivo toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevándolo cautivo a los pies de Jesucristo, no permitir que esos pensamientos aniden en nuestro corazón, que si se presenta ahí por alguna razón, alguna ocasión para pecar, le demos la espalda. El pecado es muy sutil y trata de engañarnos. Por eso es importantísimo que perseveremos en la guianza del Espíritu Santo y en la palabra. Y no nos contaminemos. Si caemos, pues por eso es lo que estábamos diciendo. Si caímos, pues con todo el dolor de nuestro corazón, acercarnos a Dios y decirle, siento mucho haber pecado. Este mal pensamiento que se anidó, perdóname, o esta mala acción, perdóname. Este pecado, por la sangre tuya, Señor Jesucristo, perdóname. Y con limpieza de manos, continuar con el corazón íntegro, alejándonos de las contaminaciones que acechan a cada paso, y por eso dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Eso es lo que estábamos leyendo aquí en Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El egoísmo, el ego, yo en primer lugar y después los demás, eso no es lo que nos dice la cultura del cielo. La cultura del cielo dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que nos sirvamos unos a otros. El ego siempre quiere sobresalir, estar por arriba de todos. Así es que despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí dice, las cuales se vencerán confiando en Dios. Dios nos da la fuerza por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros, y confiemos que el que ha iniciado, aquí dice, el que ha comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si pecamos, como dice ahí en Juan, que es lo que hemos estado viendo en Primera de Juan 1:9,
Confesemos nuestros pecados, que Dios es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pecado confesado, no lo ocultemos. Pecado confesado, pecado perdonado. Entonces, ¿quiénes pondrán manos? Pues los de limpieza constante. Los que tienen manos limpias, estemos lavándonos las manos de toda contaminación para poder servir al Dios vivo por medio de Jesucristo. Otro punto bien importante aquí es sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte, Mateo 5, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pacíficos de corazón. Nosotros tenemos que tener esto, un corazón pacífico. No andar buscando iras, contienda, violencia, pleitos, discordias, murmuraciones, nada de eso. Bienaventurados los pacíficos de corazón, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La ira, la contienda, la violencia no identifican los hijos de Dios, sino la paz. Nosotros somos hijos de Dios, de paz. Y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. La ira no debe de haber ira en nuestros corazones. Aquí dice sin ira ni contienda. Vamos a ver lo que dice en Primera de Timoteo 2:8. Por consiguiente, nos está hablando el apóstol Pablo. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres, ¿qué? Que levanten manos santas, sin ira ni contienda. Si alguien te ofendió, perdonemos. Sin ira ni deseo de venganza, no nos contaminemos. Dejémosle la ira, dejémosle la justicia a Dios. Por nuestra parte está perdonar. Perdonemos al que nos ha ofendido para servir al Dios vivo. Si vamos a predicar, no podrá fluir el Espíritu Santo en una falta de perdón. Aquí no guardemos nada de eso en nuestro corazón. El perdón es un acto de voluntad, un sentimiento, y dejemos que fluya el poder del Señor. Igual así para levantar manos santas, sin ira ni contienda, ni discusiones. Aquí dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. A paz nos ha llamado el Señor a seguir. Ahí dice también otros versículos, dice que busquemos la paz y la sigamos, pues sin santidad nadie verá al Señor. Y por cuanto a nosotros dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Aquí dice, Primera de Timoteo 2:8. Esto también va para nuestras familias, en casa, porque no nada más es para llegar hacia la iglesia. En tu casa debe de haber paz con tu familia. Aquí dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres, en todo lugar, en tu casa, en la iglesia, en la calle, en la oficina, en todo lugar, aquí dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Aquí en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, dijo el apóstol Santiago. Limpiad vuestras manos. ¿Se acuerdan que acabamos de ver el lavacro? Y con la palabra de Dios, en arrepentimiento, aquí dice, limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo. Tan, tan. Tocar la campana, doble ánimo. No podemos estar entre el Dios y el mundo. No podemos estar entre un pie acá y un pie acá. Un pie en el mundo y otro pie en Dios. Y dijo el Señor, o frío o tibio, o frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca.
Aquí no tengamos doble ánimo, no estemos con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, otro pie en el mundo y otro pie en Dios. Y purificad vuestros corazones. Si el solo hecho de levantar las manos tiene poder, un punto de contacto, acá, un punto de contacto en levantar nuestras manos, por lo que cuanto más la imposición de las mismas, por lo que se debe ser cuidadoso de estar en paz con todos los hombres, que era lo que les acaba yo de decir. En Romanos 12:18 lo dice el apóstol Pablo. Así es que guardémonos de todo discusión, o sea, podemos poner nuestros puntos de vista, pero tratémoslo de hacer en paz. Aquí dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz. En cuanto por vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Hay quienes también aquí, como estamos viendo, cómo imponer manos. Limpieza constante. Sin ira ni contienda. Otro punto. Guiados por el Espíritu Santo. Otro punto. Y es importantísimo. Es importantísimo ser guiados por el Espíritu Santo. Lo vimos en el resumen anterior. Dice, en Hechos 13:2. Vamos a ver este capítulo de Hechos 13:2. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ¿quién nos habla a nuestro corazón? ¿Quién nos habla? El Espíritu Santo nos habla, pero tenemos que estar por oírlo con oídos espirituales, oyendo la palabra, tomando tiempo de oración y de verdad habla el Espíritu Santo. Aquí lo estamos viendo y lo hizo y lo volverá a hacer. El Espíritu Santo nos habla. Aquí dice, mientras ministraba al Señor y ayunaba, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Vamos, por favor, aquí esto es importante, el capítulo Hechos del 13, capítulo 13. Vamos a meditar un poquito sobre esto. 13:2. Capítulo 13. Aquí está, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje. Estamos leyendo esto, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice, mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, ¿qué estaban haciendo? En la presencia de Dios, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de los apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, estamos viendo, impusieron las manos. Les impusieron las manos y los despidieron. Les impusieron las manos. Aquí los estaban consagrando para la obra en que había sido llamada por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Ellos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Impusieron las manos sobre Saulo y sobre Bernabé y los enviaron. Esto es para enviar ministros. Este pasaje declara que fue el Espíritu Santo quien indicó a quién y para qué
se debía imponer las manos. Como vemos, aquí tenían una tarea misionera. Entonces estaban, ¿a quién? A Saulo y a Bernabé, como lo acabamos de ver, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Iban a ser capacitados, impusieron manos, aquí como dice, para la tarea misionera del Espíritu Santo. Los estaban consagrando para la tarea misionera. Como vemos, es muy importante la imposición de las manos. Aquí, bueno, dice que no debemos de caer en un falso misticismo, ya que no es Dios el que va a mover las manos, sino las personas. Era lo que veíamos, que el Señor va a usar tus manos, mis manos, para imponerlas. Eso lo vimos ahorita al iniciar, en la primera parte, en el resumen, como Moisés tenía en alto sus manos y Israel prevalecía. Cuando se cansaba las bajaba y por eso dice que los sentaron en una, dice aquí, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro y allí, así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol y Josué obtuvo la victoria. Entonces es muy importante esto que estamos viendo de la imposición de manos. ¿Verdad que está hermoso todo esto? Y aquí vemos nuevamente guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos esa guianza para ser guiados e imponer las manos. Necesitamos esa guianza. Aquí en Juan 16, en el Evangelio de Juan 16, 13, dice, el Señor Jesús dijo, pero cuando Él, o sea, el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de verdad venga sobre nosotros, Él los guiará a toda la verdad. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para esto de la imposición de las manos, no hacerlo con ligereza, como ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Todavía tenemos un momentito, apenitas. Dice, sí la tuve que, sí está dividida la clase en 3 porque era muy larga, pero bueno, ya vamos a casi a terminar. Aquí vemos que no impongamos manos a la ligera. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y como estamos viendo aquí, cómo imponer manos, tiene que ser con limpieza constante. Otro punto nuevamente, sin ira ni contienda. Otro punto, guiados por el Espíritu Santo, o sea, con la guianza maravillosa del Espíritu Santo. Y sin ligereza, era lo que les estaba comentando, que ya íbamos a llegar a este punto. No debemos imponer las manos con ligereza. Dice aquí en 1 Timoteo 5:22, dice, no impongan las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otro. Guárdate libre de pecado. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado de imponer manos con ligereza. Sí, por favor, nos vamos un momento ahí a la palabra de Dios. Vamos ahí en unos versículos antes. En 1 Timoteo 5 dice 21, está hablando el apóstol Pablo, encargándole a Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio y no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Qué importante es esto de no imponer las manos con ligereza. No imponer las manos sin discernir, porque nos podemos contaminar. Debe ser
como lo acabamos de ver en el punto anterior, guiados por el Espíritu Santo. Debe de ser con la dirección de Dios, no por propio deseo, ni por motivación o sentimientos, los cuales se encuentran en el alma. No debemos de ser guiados por sentimientos ni emociones para imponer manos, ahorita lo vamos a ver, porque se podría imponer manos precipitadamente interfiriendo con los tratos personales de Dios con las personas y ser expuestos a contaminación por ser un punto de contacto. Entonces, aquí esto es muy importante. Si nos vamos para imponer manos, para enviar a alguien, para ordenar un ministro, hay que ser guiados por el Espíritu Santo, no imponerlos a la ligera. Y también hay veces que si un ministro cayó para ser nuevamente ministrado, hay que imponer manos, pero ese ministro se tiene que haber arrepentido. O sea, no impongamos manos a la ligera para no contaminarnos y ser juzgados. O sea, hay que ser guiados. En este punto debe de ser con la dirección de Dios. Si alguien se apartó de Jesús y ha vuelto a la iglesia, verdaderamente que haya habido un arrepentimiento antes de volver a imponer manos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Hay muchos ministros que incluso caen en pecado y no se arrepienten, siguen ministrando. Si hay ministros o personas o jóvenes o personas que hayan caído en pecado, es importante que se arrepientan y vuelvan a Dios. Y entonces ya habiendo visto y siendo guiados por el Espíritu Santo en poner manos, pero no con ligereza. Aquí dice, debe de ser con la dirección de Dios, no por propio deseo ni por motivación o sentimientos, los cuales se encuentran en el alma, porque se podría imponer manos precipitadamente, interfiriendo con los tratos personales de Dios. O sea, verdaderamente que se haya arrepentido la persona, regresar y entonces ministrarles. Y sí, incorporarlos. Todos podemos caer. Entonces es importante, una vez que se hayan arrepentido, y hay muchos ministros que sí cayeron, se arrepintieron y han sido incorporados. Pero mientras no haya un arrepentimiento, no se pueden incorporar al servicio del Señor. Y para que no interfiramos con los tratos personales de Dios y ser expuestos a contaminación por ser un punto de contacto en nuestras manos. ¿Qué tan importante es todo esto, el discernimiento y el ser guiados por Dios? En donde Dios nos diga. Y pues hemos llegado aquí a la hora. Vamos a orar, quedando para la próxima clase, para que se imponen las manos, para administrar el bautismo del Espíritu Santo, para la sanidad de los enfermos, para delegar autoridad. Para todo esto lo vamos a ver, no puedes faltar a la próxima clase, por favor, es muy importante para ministrar dones del Espíritu Santo para bendecir. Con la ayuda de Dios, esto lo veremos la próxima clase. Entonces, bueno, pues vamos a dar gracias a Dios, pidiéndole que todo esto sea, nos revele y nos guíe, y lo hagamos siempre guiados por el Espíritu Santo. Les invito que pidamos a Dios su unción y que siempre seamos guiados por su Santo Espíritu, los que estamos siendo llamados para imponer manos, que no sea con ligereza y que siempre sea guiados por el Espíritu Santo. También con limpieza de manos. Así es que, pues en este momento, pidámosle al Señor que nos ayude. Si hemos
cometido alguna falta, que nos perdone. Vamos a alzar manos santas. Dice, hay un salmo en el cual podemos orar en este momento. Vamos a pedir con un salmo. Está... ¿Quién subirá al monte del Señor? Vamos a ver en el Salmo 24:3, con él vamos a orar. Por favor, podemos ir un momento a la Biblia, a la preciosa palabra de Dios. Vamos a orar con la palabra. Vamos al Salmo 24:3. En el libro de Salmos. Ya están llegando al libro de los Salmos, por favor. Salmo 24. Aquí vamos a ver. Para orar. Vamos a ponerlo en manos del Señor. Dice aquí: del Señor, de Jehová, es la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares porque él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. Y vamos al versículo 3. Vamos al versículo 3 que dice: ¿quién subirá al monte del Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, o sea, como acabamos de ver, libres de toda acción de violencia, de asesinato, de sangre, de violencia, de agresión, limpio de manos y de puro de corazón. El que no ha llevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Vamos a pedir perdón al Señor de todos nuestros pecados, pecado confesado, pecado perdonado. Y aquí dice: el de limpio de manos y de puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que van tras su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzados vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Así es que bueno, pues leyendo y estudiando toda la palabra de Dios, bueno, estos versículos, estas porciones de las Sagradas Escrituras, vamos a pedirle al Señor que nos perdone todos nuestros pecados. Vamos a alzar nuestras manos al cielo y vamos a orar. Puntos de contacto para recibir la bendición del Señor. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso y eterno, tuyo
es la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque tú, Señor, fundaste sobre los mares y la afirmaste sobre los ríos. Señor, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? En esta tarde te rogamos, Padre eterno, es un privilegio poderte llamar Padre por medio de la sangre del Cordero de Dios, que hemos sido adoptados en tu familia, engendrados por ti y adoptados en tu familia, Señor. Te pedimos en esta tarde que laves nuestras manos. Lávanos, Señor, nuestras manos y nuestros corazones. Líbranos, Señor, de toda violencia. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, si hemos discutido violentamente, si hemos estado con iras y contiendas en nuestro corazón, hoy nos presentamos delante de ti. Que tu Espíritu Santo nos examine nuestro corazón. Queremos ser hijos tuyos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Perdónanos, Señor, todo lo que hayamos ofendido tu nombre, todo pecado. Y perdonamos en este momento a los que nos hayan ofendido, para levantar, Señor, también manos santas, sin ira ni contienda, sin deseos de venganza. Perdonamos, Señor, en este momento a los que nos han ofendido. Y te pedimos a ti perdón si hemos también ofendido, Señor, y si tenemos que ir a pedir perdón también para que tú pongas ese momento en que podamos reconciliarnos con nuestros hermanos. Límpianos, Señor, de toda contaminación, tanto nuestras manos como nuestro corazón, nuestros pies. Y como dice el Señor Jesús, Señor, ustedes ya están limpios por la palabra. Padre, te pedimos perdón de todos nuestros pecados. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos redarguya en este momento. No queremos tener pecados ocultos. Danos la valentía para confesarlos delante de ti, con humildad y en arrepentimiento, Señor. Y enséñanos a proceder adecuadamente. Lávanos más y más por medio de tu palabra y de la sangre del Cordero de Dios. Lávanos, Señor. Límpianos de toda maldad, de todo lo que hayamos hecho en contra tuya. Crea en nosotros un corazón íntegro, un corazón que te busque, un corazón que te ame, un corazón como el de Jesús. Crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto nos sustente, Señor. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Y te pedimos que nos perdones por la sangre del Cordero de Dios. Y hoy nos acercamos con la fe de que la sangre de Jesús nos perdona, con la fe en el Hijo de Dios, con la fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario a favor nuestro hace 2000 años, Señor, una vez y para siempre. Por esa fe que recibimos limpieza de nuestro corazón y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Y podamos decir que con nuestras manos hacia el cielo y sin contienda en nuestro corazón, Señor, tú nos uses, Señor, con nuestras manos hacia el cielo y sin contienda en nuestros corazones.
Ven Espíritu Santo y llénanos con nuestras manos hacia el cielo y sin contienda nuestros corazones, Señor. Hoy de rodillas nos humillamos delante de ti y te pedimos que nos perdones. El Espíritu Santo nos está ministrando. Con nuestras manos hacia el cielo y sin contienda en nuestros corazones nos humillamos delante de ti, reconociendo que te necesitamos, Señor. Llénanos, 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 llénanos de ti, Señor. Que fluya el poder de tu Espíritu Santo y llena nuestros corazones. Porque queremos hacer en esta tarde tu voluntad, no la nuestra. Queremos hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra. Y podemos entonar esta alabanza con corazones sinceros. Con mis manos hacia el cielo y sin contienda en mi corazón, de rodillas me rindo a ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad, que cada miembro en mí, que todo lo que soy exprese amor y gratitud, porque el deseo en mi corazón es amarte y darte adoración. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús, esto es lo que queremos hacer, adorarte, amarte por siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo y te pido para que en el nombre de Jesús, Padre, les bendigas y les guardes a las personas que han estado aquí oyendo, se han conectado. En el nombre de Jesús les bendigas y les guardes, hagas resplandecer su rostro sobre de ellos, tengas de ellos misericordia, alce sobre de ellos su rostro y pongas en ellos su bendita paz. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Pues hermanos, que tengan una bendecida noche en el nombre de Jesús. Que descansen, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Y nos estamos conectando nuevamente para estar aquí reunidos en la presencia de Dios. Y que tengan una bendecida noche en la presencia de Dios, que el Señor les dé bendecidos alimentos, que compartan con su familia y que les dé el descanso en esta noche. Dios les ama, recuérdenlo, y sonrían porque Dios les ama. Tenemos un Dios que es misericordioso y que nos puede ayudar en todo. Gracias, Padre,
por este amor, este gozo, esta paz que nos das, aun a pesar de las tribulaciones. Tú nos llenas con tu paz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Que tengan una excelente noche en Cristo Jesús. Y recuerden conectarnos nuevamente el domingo para la predicación. Que los lunes tenemos intercesión, los miércoles nuevamente doctrina de corderitos y los domingos la predicación. Gracias en el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, así serán estas reuniones para la próxima semana. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Un abrazo a todos.